La segunda clase que vamos a explicar en la parte teórica la vamos a enfocar entonces a la ecografía Doppler color del sistema arterial de miembros superiores. Como dijimos en la clase anterior, tenemos que recordar todo el trayecto anatómico de los principales sectores arteriales que vamos a identificar en la ecografía, comenzando desde la región proximal del miembro superior hasta la región distal. En la región proximal, luego de la primera costilla, vamos a identificar a la arteria subclavia, que va a tener un recorrido, un trayecto anatómico basado o guiado hasta el borde externo del pectoral mayor. A partir de allí se va a denominar arteria braquial. La arteria braquial emite varios ramos musculares, pero una arteria muy importante que podemos identificar es la arteria humeral profunda. La arteria braquial, en su recorrido hasta luego del pliegue del codo, ella se va a dividir en dos ramos muy importantes: la arteria radial por el lado lateral y la arteria cubital por el lado interno. La arteria radial a nivel de la mano va a conformar principalmente el arco palmar profundo y la arteria cubital va a conformar el arco palmar superficial. De los arcos palmares van a originarse las arterias metacarpianas, que se van a dirigir hasta la base de los dedos para originar las arterias digitales de cada mano. Las indicaciones para el estudio de ecografía Doppler color de miembros superiores se encuentran en estos aspectos principales. Todo sujeto que presente dolor, parestesia, palidez o frialdad, o que haya sufrido traumatismos a nivel de los brazos con o sin fractura, heridas cortantes, penetrantes o por arma de fuego, o cuando clínicamente nosotros descubrimos que existe una ausencia o disminución del pulso a nivel de cualquier sector arterial del brazo, o cuando determinamos que existe una diferencia de presión sanguínea entre un brazo derecho o el izquierdo, y por supuesto en aquellos pacientes que van a ser preparados para fístulas, para hemodiálisis, o en los sujetos que presenten el síndrome de Raynaud. El protocolo que se va a hacer o que se va a seguir el sistema arterial de miembros superiores siempre está dado por los elementos que describimos anteriormente en la ecografía Doppler venosa. La posición del paciente puede ser acostado o sentado con sus brazos extendidos. Deberíamos medir la presión sanguínea en ambos brazos para ver si existe diferencia de presión, sobre todo del aspecto de la presión arterial sistólica. Hacemos un recorrido primero por modo B, luego por los diferentes Doppler, color y pulsado, pero haciendo cortes transversales y longitudinales desde el origen de los troncos arteriales hasta los sectores distales, destacando entonces las características por modo B anatómicas de dimensión y contenido intraluminal, y en el aspecto hemodinámico el Doppler color, el Doppler pulsado, para tener un análisis del tipo de onda que se obtiene en cada sector. Se debe estudiar también el área palmar para realizar o comprobar la permeabilidad de los arcos palmares, y en la medida posible que se puedan estudiar las arterias digitales, se hará su recorrido desde la base del dedo hasta la punta del mismo. Existen unas maniobras especiales que se deben realizar en estos estudios como protocolo, que se
deben explorar en caso de sospecha de la compresión del estrecho torácico, que ya explicaremos posteriormente. Por modo B, ya dijimos que los elementos a analizar es la dimensión, las características de las paredes y si existe la anecogenicidad de la luz, además de que tiene un carácter pulsátil del vaso. Este vaso no va a ser colapsable con el transductor, a diferencia de las venas, que sí es un elemento importante para desarrollar o comprobar que exista permeabilidad. El Doppler pulsado, las características principales denota una curva de 3 fases, trifásica, de alta resistencia, con disminución de la amplitud en sectores distales por el recorrido que hace entonces y la pérdida de velocidad del flujo del sector proximal al distal en el miembro superior. Es una onda que no va a tener un ensanchamiento espectral con una ventana sistólica nítida. Las velocidades en promedio normales de una arteria principal como la subclavia están en el rango de 80 a 120 centímetros por segundo de pico sistólico, y de la arteria radial, que es una arteria distal, estaría dado por unas velocidades promedios entre 40 y 60 centímetros por segundo de pico sistólico. El Doppler color denota una característica de imagen de color patrón laminar de 2 colores homogéneos. No existe turbulencia porque el flujo es laminar. Al existir turbulencia ya es un hallazgo anormal del Doppler color. Los hallazgos anormales que nosotros podemos observar por modo B es engrosamiento de la pared miointimal, cuyos valores se han determinado que son patológicos a nivel de un espesor de 1 o más milímetros, calcificaciones de la pared o evidentemente la presencia de placas de aterosclerosis. Otro hallazgo anormal puede ser la dilatación de la pared en caso de aneurismas o el área intraluminal ocupada en caso de oclusiones. Los hallazgos anormales por Doppler pulsado, en este caso nosotros vamos a ver las velocidades sistólicas máximas aumentadas en caso de estenosis, las ondas monofásicas sin componente diastólico preestenótico en caso de una obstrucción antes de llegar al sitio obstruido, la turbulencia postestenótica, que eso es fidedigno también de la estenosis, y la curva de alta frecuencia con señal venosa y arterial, que como se observa en las fístulas, o ausencia de casos de oclusiones. Los hallazgos anormales al Doppler color también tenemos la alteración del flujo laminar normal, flujo de alta frecuencia en caso de estenosis, remolinos de color en caso de aneurisma o pseudoneurisma, mosaico de colores en caso de fístulas arteriovenosa, ausencia de color en caso de oclusión, onda monofásica con baja velocidad sistólica máxima y elevado componente diastólico postestenótico. Importante recordar cuando existe la patología de Raynaud, en el cual hay esos cambios de coloración a nivel de los dedos, de las manos. En estos estudios generalmente no hay patologías obstructivas proximales, generalmente. Y nosotros podemos encontrar entonces simplemente que existe una diferencia de presión digital braquial menor a 20 milímetros de mercurio, o que exista una reducción mayor del 20% en la presión digital después de la exposición al frío. Curva digital normal que se altera al estimular con el frío, indicando vasoespasmo, o ausencias de curvas si hay
oclusión, es decir, no vamos a ver señal. Este es el ejemplo que nos denota un Raynaud, donde vemos el paciente que tiene alteraciones en la coloración de los dedos, desde región violácea, palidez, hasta coloración casi normal, y donde vemos un patrón de onda en el lado izquierdo, un patrón de onda normal, y en el lado derecho un patrón de onda anormal. La patología que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta cuando estamos realizando una ecografía arterial de miembros superiores es aquella que llaman compresión del estrecho torácico. La arteria subclavia tiene un recorrido a nivel cervical y por debajo de la clavícula, atravesando diversas estructuras musculares y esqueléticas. Cuando una de esas estructuras comprime algún sector del trayecto de la arteria subclavia, entonces obtenemos datos muy precisos en estos estudios para determinar que existe una obstrucción de la arteria subclavia al pasar por este canal musculoesquelético. Ejecutamos en primer lugar maniobras para provocar la compresión y la forma de determinar la presencia o ausencia del flujo por medio del Doppler. Aquí ustedes están leyendo que se obtiene por medio de un fotopletismógrafo, pero eso no es realmente lo que nosotros vamos a confirmarlo, sino que por eco lo que vamos a registrar cuando una persona tiene una obstrucción de la arteria subclavia es si existe o no flujo arterial a nivel de la arteria radial o cubital en su porción distal, realizando dichas maniobras. La modificación de esas curvas espectrales en la posición que nosotros demos al sujeto para que haga la maniobra es lo que nos va a nosotros a identificar la posibilidad entonces de estar ante una compresión del estrecho torácico. La ausencia o disminución del flujo color al ejecutar la maniobra entonces es lo que va a dar como positivo dicha entidad patológica. Aquí vemos entonces en esta figura cómo la subclavia pasa entre los músculos escalenos por debajo de la subclavia de la primera costilla e inclusive entonces también el músculo pectoral menor pasa sobre ella. Cualquiera de estas entidades musculoesqueléticas puede obstruir la arteria subclavia y la forma de identificarlo por ecografía es la ausencia o desaparición de la onda al realizar las diversas maniobras para comprobar un estrecho torácico. En este dibujo o en este esquema podemos observar varias maniobras que se realizan, pero se utiliza el fotopletismógrafo. Lógicamente, en el fotopletismógrafo no va a ser sustituido en este caso por la ecografía. El traductor lo vamos a colocar a nivel de la arteria radial de cada lado o en la arteria cubital. Vamos a comprobar que sin realizar la maniobra esté presente la señal. Y al elevar los brazos o al realizar movimientos de giro de la cabeza, del cuello, nosotros vamos a comprobar en el miembro explorado, o que estamos explorando, mejor dicho, la presencia o la ausencia del flujo a nivel distal. Cuando obtenemos ausencia de ese flujo, decimos que ese lado está la subclavia obstruida por algún problema musculoesquelético. Es decir, el Doppler color arterial, la ecografía Doppler color arterial de miembros superiores, basa sus dos objetivos principales en la permeabilidad de los vasos, que no existan obstrucciones, y sobre todo no solamente intraluminal, sino extraluminal, como el caso que les hablé de la compresión del estrecho torácico. Ese es el objetivo fundamental del Doppler arterial, comprobar la permeabilidad, aparte de ver las características anatómicas si no existe dilataciones que nos hablen alrededor de aneurisma o comunicaciones arteriovenosas que hablan a favor de fístulas arteriovenosas. Con esto concluimos esta clase.